Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En esta ocasión vamos a trabajar con los números reales. Aunque existen otros números, por ejemplo, los imaginarios, que a su vez se derivan los complejos. Bueno, esto en este caso no me meteré en ese estudio porque no los trabajamos a nivel básico. Entonces, en esta ocasión me interesa trabajar con los números reales porque esos son los que manejamos, porque esos son los que llevamos ese es el sustento, pues, para ir a los números imaginarios o complejos. En otra ocasión, con mucho gusto, haré hincapié o avanzaré hasta los números imaginarios y complejos, ¿vale? En esta ocasión, entonces, los números reales se componen por los números naturales, los números enteros, los números racionales y a su vez los números irracionales. ¿Vamos? Los números naturales son aquellos que nos sirven para contar. O sea, ese es el primer concepto que se tiene. Nos sirven para contar. Entonces empezamos del 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta el más infinito. Ajá. Eh, Aquí yo le llego al 11, 12 y ahorita les digo por qué. ¿Por qué? Por la razón siguiente. Miren, muchos dicen que el 0 no es número natural. Entonces yo pregunto, si el 0 no es natural, ¿por qué después del 9 aparece el 10? Se cuenta, ya tenemos el 0. Llegamos al 20, está el 0. Llegamos al 100, está el 0. Llegamos al 1000, etcétera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, la justificación, y parece un tanto burda, pero el número natural significa que del 0 al 1 hay un espacio, del 1 al 2 hay un espacio, es el mismo espacio que existe, la misma distancia. Ajá. Entonces, imaginen ustedes, el 0, tú vas a dar un paso, dos pasos, tres pasos. Tú empiezas no del uno, empiezas de donde estás parado, o sea, del cero. Ahí estás en cero. Das un paso, ya contaste un espacio, una distancia. Este es un paso, ahí dices uno. Das el paso dos, dos. Entonces, así es como contamos, ¿vale? De esa sería la razón del por qué los números naturales abarcan el cero. Enteros. Los números enteros son los que abarcan tanto los números naturales como los negativos. Y aquí muchos decimos, o bueno, muchos conocen estos números enteros como los números con signo. ¿Esto qué quiere decir? Tanto positivos como negativos. En una recta numérica, bueno, los identificamos o los ubicamos tanto a la derecha como a la izquierda, ¿vale? Más infinito o menos infinito. Y de esa forma se componen los números enteros. Los números racionales. Los números racionales surgen de una fracción. Una fracción. Esta es la primera idea. Y son racionales, ¿por qué? Porque se pueden representar como un decimal. Un decimal finito o infinito periódico. Repito, un decimal finito o infinito periódico. Ese es el concepto que debemos de tener de un número racional, o sea, una fracción, comúnmente conocidos como números fraccionarios o quebrados. ¿Por qué? Porque es una partición del entero. ¿Del entero por qué? Porque lo componen por dos números, numerador y denominador, se unen para formar los números racionales, una fracción. Pueden ser ambos positivos o uno negativo y el otro positivo. Generalmente cuando es el signo negativo se pone a la mitad de la fracción. Aquí tenemos menos un entero, un medio. Si lo quisiera representar como decimal sería menos 1.5. Aquí, por ejemplo, tengo 0.1. Aquí 0.33333. Aquí sí, si es infinito, arriba se le pone generalmente una rayita. O se le pone también hasta donde abarca la periodicidad. Ese periodo puede ser 0,45, por ejemplo, puede ser de 3 o 4 dígitos, depende de la periodicidad. Y aquí tenemos menos 5,32, 5 enteros 3 cuartos, etcétera. Entonces, repito, es un decimal es una fracción que se puede representar como un decimal. Los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que surgen de una raíz principalmente, de una raíz, pero también hay números especiales, por ejemplo aquí, el número de
pi, que es muy conocido desde la primaria, el número de Euler y el número áureo. Ajá. Estos números no se pueden representar como un decimal periódico. Ajá. Por ejemplo, la raíz de 11 aquí aproximadamente es 3.31662479035 y sigue. Ajá. Yo aquí le pongo por eso el signo de aproximadamente. Por ejemplo, pi. Pi normalmente lo conocemos o lo trabajamos como 3.1416. Yo la verdad trabajo con 3.14 y me es más que suficiente. Aquí la idea es qué operación estamos haciendo. Ya cuando utilizamos a nivel un poquito más preciso, más exactos, ni siquiera utilizamos el número como tal, 3.14, 15, 9, 7 o 15, 3, perdón, 3.1416, no. Utilizamos el símbolo como tal. Ajá. Entonces, aquí por ejemplo, cuando utilizamos la raíz de 2, generalmente no utilizamos el 1.41, 42. No, utilizamos la raíz como tal, así expresado como todo. Ajá. Por eso hay una parte donde decimos radicales. ¿Por qué? Porque esos números se trabajan así, ¿vale? Entonces aquí tenemos todo el conjunto de los números reales. Los naturales, que son los primeros que conocemos, los enteros, que es un conjunto que se conforma también por los números naturales, y los racionales, que se les digo, son las fracciones que se pueden representar como decimales también periódicos o finitos. Ajá. Y también los irracionales, que son los números especiales que ya les decía. No se puede representar como un número decimal periódico o finito. ¿Vale? Bueno, hasta aquí le dejamos con esto de los números reales. Un gusto saludarles y ya saben que, trabajando